Francisco, tú eres consejero de Agricultura al que se le han ido, una consejería a la que se le han ido agregando poco a poco cada vez más apellidos, y en tu caso es Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ¿no? Yo creo, siempre he sostenido y siempre he defendido que la cuestión de la despoblación pasa, y de la cuestión del desarrollo rural pasa necesariamente por la agricultura. ¿En qué medida se relacionan y en qué medida la agricultura sigue siendo el eje y el centro de la acción económica y de la acción política, ¿no?, sobre el asunto de la despoblación? Esto lo sabemos bien en Castilla-La Mancha. La agricultura y la ganadería, junto con la industria que transforma el producto de los agricultores y ganaderos aquí, representa el 15% de nuestra riqueza en Castilla-La Mancha. Si excluimos lo que supone el sector público, yo lo digo mucho, que es el 50% en una región como la nuestra, en la que no hay grandes empresas, no hay grandes inversiones privadas, estamos hablando de que 1 de cada 3 euros que se generan aquí, en esta tierra, proceden del sector agroalimentario, con lo cual es imprescindible. Y de hecho, donde hay industria agroalimentaria, donde hay agricultura y ganadería sostenibles, es donde tenemos una tercera parte de los 2 millones de habitantes de Castilla-La Mancha. Donde no está el sector agroalimentario potente, donde no existe ese sector potente con futuro sostenible, tenemos problemas de población y debemos afrontar la realidad desde otra perspectiva. Creo que una cuestión que tenemos que valorar siempre, independientemente de la importancia del sector agroalimentario, es que el enfoque tiene que ser territorial. Esto es algo contradictorio con lo que yo acabo de mencionar, o puede parecerlo. Creo sinceramente que no lo es. ¿Es necesario desarrollar sectores económicos en el medio rural? Sí, por supuesto el más importante el agroalimentario, pero el enfoque que debemos darle a la política de desarrollo rural es necesariamente territorial, para intentar acoger todo lo que se ha dicho en la inauguración. Es decir, no estamos hablando de una actividad económica solamente. Para que la gente se quede a vivir en un pueblo voluntariamente, tiene que tener una serie de servicios, una serie de condiciones que parten desde luego de un enfoque territorial. Y en España tenemos una ley territorial para el medio rural en vigor, y yo creo que hay que partir de esa realidad para intentar conseguir el objetivo. Y el objetivo es que la gente decida quedarse a vivir en los pueblos, básicamente. Y es una cuestión fundamentalmente de dinero, porque siempre se habla desde la perspectiva de inversiones. Inversiones se han hecho en los últimos 40 años, tanto desde Europa, se crearon unos fondos de cohesión, ha habido acción, no es verdad que no se haya hecho nada, se ha invertido mucho dinero en el desarrollo y en infraestructuras también en las áreas despobladas, y la sangría de habitantes sigue produciéndose. O sea, si no es una cuestión de dinero, o no solo es una cuestión de dinero, ¿se ha invertido mal o no es una cuestión de que solo hay que invertir, sino que hay que hacer algo más? Bueno, no es solamente una cuestión de dinero, evidentemente. Es una cuestión de, con el dinero que hay, hacer una buena utilización del mismo y de, ampliar la visión. Por eso este congreso es útil, ¿no? Porque va a ampliar la visión sobre el medio rural. Y es verdad que es necesario ese enfoque que vosotros planteáis en el título, cuando habláis de un enfoque poético, ¿no? Bueno, es una forma de hablar. Es evidente que no se puede afrontar la realidad exclusivamente desde una perspectiva del dinero y de la economía. Y además yo, no es que no comparta lo que decía Óscar López, creo que es una buena reflexión la que él ha hecho, pero creo sinceramente que la administración, los poderes públicos, los gobiernos, están para ayudar a quien más lo necesita. Y es evidente que la necesidad de inversión en Madrid capital es menor, por muchos motivos, aunque nos parezca contradictoria también la reflexión. Hay grandes empresas que pagan sus impuestos allí, con fiscalidades que parece que son reducidas, pero que aun siendo reducidas aportan más a las arcas públicas. Y hay realidades rurales en las que no hay empresas tributando, en las que no hay una economía suficiente para respaldar las políticas. Y es ahí donde se debe verdaderamente invertir. Y se ha invertido mucho, sí, pero hay que invertir más y desde luego mejor. Porque eso sí, coincido con Óscar López, probablemente no hemos hecho esas inversiones de la manera más adecuada. Creo que hay que contar mucho con la gente de los pueblos, lo decía el vicepresidente. Está aquí el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que es alcalde de un pueblo en Cantabria. Yo he estado en su pueblo, en La Hermida, y sé lo que es esa realidad, y sé lo que es la realidad de mi pueblo, y sé lo que es la realidad del territorio casi en el conjunto del país. Y es necesario contar con la gente que está allí. Y esto no hemos sido capaces de hacerlo. La única experiencia que ha habido en ese sentido es la de los grupos de desarrollo rural, por eso mencionaba al presidente de la Red Española. Los grupos de desarrollo rural
gestionan dinero público. Es como una cesión de competencias que se ha hecho desde las administraciones a los grupos, a la gente que vive en los pueblos. Tiene luces y sombras, tiene muchas sombras. Quiero ser muy autocrítico, porque yo soy un defensor de esa realidad, de ese planteamiento. Pero tiene algunas luces, y una luz muy importante es que son ellos, la gente que está viviendo allí, la que decide de qué manera hay que invertir el dinero. Y generalmente los proyectos que se financian en esa dirección son exitosos, tanto los que se hacen con la iniciativa privada como los que se hacen con el dinero público. ¿Que hay que aumentar los controles? Sí. ¿Que hay que estar más encima? Por supuesto. Pero que hay que dejar libertad a la gente para decidir de qué manera utiliza los fondos públicos, soy un absoluto convencido. Y esto a veces nos causa problemas, porque cuando se dice esto siendo consejero, digo, bueno, en vez de gestionar desde la consejería, simplificando, en vez de decidir yo la gestión de 130 millones de euros, lo van a decidir los grupos de desarrollo rural sin ningún condicionante, porque eso es lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha. Estamos autolimitándonos, pero creo que estamos haciendo lo correcto. Y en este caso tenemos un ejemplo de éxito, los grupos, pero debemos trasladarlo a muchas otras políticas que no se pueden hacer sin contar con la gente que está en el pueblo. Hay un ejemplo de un país que se va a ir de la Unión Europea, si se va finalmente, que está que si se va, que si no se va, que es uno de los pocos casos además estudiados y conocidos de buenas prácticas y de éxito social en la lucha contra la despoblación, que son las políticas del Reino Unido y de Escocia para las Highlands, con unas políticas muy innovadoras en las cuales implicaban mucho a las comunidades para atraer no solo inversión pública, sino también atraer sobre todo inversión privada. Hemos hablado sobre todo de gastar, de inversión pública, pero se habla en España muy poco de inversión privada y muy poco también de la responsabilidad o de la implicación de la Unión Europea, porque yo creo que siempre estamos hablando de, sobre todo por ámbito competencial, siempre son las comunidades autónomas las que están muy metidas dentro del asunto, pero obviamos que esto es un problema que no se puede abordar sin la dimensión europea y también sin intentar atraer esas inversiones privadas que son las que al fin y al cabo pueden reactivar o pueden activar un modelo económico, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que la inversión privada es necesaria y creo que hay que incentivarla. Yo también aquí en esto soy muy convencido de que hay solamente dos caminos para hacerlo y responden también a lo que aquí se aprobó en el Manifiesto de Sigüenza hace aproximadamente un año. Claramente. Es decir, si no hay una fiscalidad preferente para el inversor en el medio rural y si no hay una priorización desde el punto de vista de la contratación de trabajadores, es decir, de la contribución a la seguridad social, si no avanzamos en esas dos direcciones para que poner en marcha un negocio del tipo que sea en una pedanía de Sigüenza sea más fácil y tenga menos costes económicos que ponerlo en la Castellana, en el Paseo de la Castellana en Madrid, es que hacemos las cosas mal. Y hoy estamos haciendo claramente las cosas mal, porque cuesta exactamente lo mismo. Exactamente igual. No puede ser que los negocios de los que hablaba la alcaldesa de Sigüenza tengan la misma contribución fiscal y social, en definitiva a las arcas públicas y al futuro de nuestro sistema de pensiones, que el negocio que se pone en marcha en el Paseo de la Castellana, que no necesita ninguna ayuda pública, porque realmente estamos, creo yo, el sentido de la administración es para ayudar a quien necesita que exista realmente la administración. Y qué mejor forma de hacerlo, qué forma más bonita de alguna manera que la de redistribuir la riqueza, no solamente de los que más tienen a los que menos tienen, sino de los territorios que menos necesitan de la administración a los territorios que necesitan de la administración. Y evidentemente para eso necesitamos la colaboración de los emprendedores, que son fundamentales. Un emprendedor en el medio rural, alguien que se queda en su pueblo, alguien que vuelve al pueblo, alguien que se va de forma voluntaria al medio rural y pone un negocio del tipo que sea, está haciendo una contribución única a la sociedad en la que vive. Y desde luego la Unión Europea es fundamental, que era la segunda parte de la pregunta que me hacías. Hay una política muy importante en la Unión Europea, probablemente la única que sigue siendo más o menos común, que es la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que ha tenido también sus luces y sus sombras, y una sombra enorme es que no ha conseguido fomentar el emprendimiento en el medio rural y no ha conseguido dar vida a nuestros pueblos. Se ha convertido en una ayuda necesaria para los agricultores y ganaderos, necesaria. Y yo quiero reivindicarlo también muy claramente. Necesitamos una PAC fuerte, porque hay agricultores y ganaderos que sin ella no pueden tener una actividad rentable.
básicamente por el mundo en el que vivimos, por la globalización, por las materias primas, por los mercados de futuros de Estados Unidos o del Reino Unido que condicionan el precio del trigo, de la cebada en nuestro país, por muchísimas cosas. Pero también la PAC debe afrontar, desde luego, la necesidad de luchar contra la despoblación. Y en nuestro país, para conseguir que la España interior sea próspera, sea rica, que la gente no se vaya. Y esto pues lo tenemos que hacer con todas las políticas y la Unión Europea tiene un papel importante, claro que sí. Creo que estamos atrapados en una, ya como penúltima pregunta antes de pasar a comentar un poquito el decálogo de Sigüenza. Hablabas de la agricultura y de la PAC. Yo hace poco conversaba con un agricultor de la franja que está entre Aragón y Cataluña, limítrofe, que es una zona muy potente agrariamente y que produce mucha fruta de hueso sobre todo y que la exporta a los mercados internacionales. Y me comentaba un agricultor que hace 5 años producía 300.000 kilos de melocotón, sobre todo para el mercado ruso, y que hoy estaba produciendo 1,5 millones. Y produciendo 1,5 millones estaba ingresando menos que cuando producía 300.000. Quiero decir que están unos precios. Estamos metidos dentro de una paradoja por el hecho de que nunca hemos sido, en las sociedades occidentales, en Europa, en España, nunca hemos sido más prósperos. Quiero decir, antes se ha hablado de restaurantes de estrellas Michelin, de lo bien que se comen los paradores, de producto cero, de lo bien que comemos todos, estamos todos con sobrepeso, yo el primero. Quiero decir, estamos todos muy bien alimentados, nunca hemos comido tanto y nunca hemos comido más, y sin embargo, quienes producen esos alimentos nunca lo han tenido más difícil. Estamos en una paradoja. Incluso en países como Francia hay una merma de las explotaciones y una supresión, una caída constante y muy alarmante en todos los países de la Unión Europea y en España especialmente. La agricultura tiene una situación crítica. ¿Cómo hemos llegado a esa situación y en qué medida la acción política, tanto autonómica, nacional como europea, puede paliar o puede resolver, yo creo que ese nudo gordiano que es donde está el centro de todo este problema de lo que estamos hablando hoy? Bueno, hay una parte que tratas tú además en tu libro, en La España vacía, que creo que además nos da la oportunidad de hablar de estas cosas aquí hoy. Probablemente si ese libro no hubiera aparecido, no estaríamos hoy hablando aquí 500 personas en Sigüenza, ni el tema hubiera entrado en el debate político, y eso significa que la sociedad civil, que los que os dedicáis a esto desde otra perspectiva no política, ayudáis a que se tomen decisiones en lo político. Bueno, pues decías tú en ese libro, o una de las cosas que tú mencionas en el libro, es precisamente esa sensación de que somos lo rural, pero nos apartamos de ello, ¿no? Y nos hemos ido apartando de la realidad agraria, ¿no? Cuentas el ejemplo de Francia, lo contabas en este caso en negativo, porque es cierto que han aparecido noticias recientes en negativo respecto a los agricultores, y ahora incidiré en ello, pero yo quiero empezar esta respuesta hablando en positivo. A mí me da mucha envidia de Francia. Esto puede ser, o no puede ser, puede no beneficiarme ahora mismo, ¿no? Muy este español, comentario que voy a hacer. Muy Pero español. la envidia de Francia, efectivamente, es muy español. Voy a decir que me da envidia de Francia y de Italia. Lo menciono muchas veces en diferentes actos. En Francia y en Italia los agricultores y ganaderos son personajes muy importantes en la sociedad. Lo que ellos producen es fundamental para sus países. No desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista del sentido de patria que ellos tienen. No se puede entender la realidad de Italia sin la valoración de cada terruño en el cual hay 1000 cepas de las cuales se produce un vino único, con 1000 cepas. Hay una realidad enorme, o una relación enorme, perdón, entre el medio rural y el urbano. A un italiano y a un francés se le pregunta lo que es un agricultor y dirá siempre que es un personaje importante en su sociedad. Esto no lo hemos conseguido en España y debemos hacerlo. Y creo que hay que influir en contar la historia mejor, en contar una realidad distinta. Tenemos una agricultura y una ganadería muy profesionales que hacen las cosas generalmente muy bien y que hacen posible la realidad de nuestro medio rural. Sin ellos no somos nada. El presidente de la República Francesa, en la campaña electoral que le hizo ser presidente, el señor Macron, en uno de los mítines, en una ciudad más grande que la capital de esta provincia, lo primero que dijo al coger el micrófono, y esto lo reflejaba muy bien el corresponsal del País en su momento, lo primero que dijo fue: ¿dónde están los agricultores? Imaginémonos en España a un candidato a presidente de gobierno, sea cual sea, diciendo ¿dónde están los agricultores? Al iniciar un mitin político. Y levantaron la mano los agricultores. Y el presidente actual de la República Francesa
entabló una conversación con ellos. A ningún presidente de la República Francesa se le ocurre poner en duda inaugurar el Salón de la Agricultura en París cada año. Es obligado. Hay un sentimiento propio que está vinculado a la agricultura, habiendo menos agricultores que en España, muchos menos. Con lo cual, también está en creernos lo que somos, en esa relación entre, pues eso que dices tú, de la infancia, ¿no? Que es una especie de patria para todos. Bueno, pues esa infancia nos puede retrotraer casi a todos, de alguna manera, a lo que son los agricultores y ganaderos, que hoy son empresarios agrarios que nos hacen una potencia a nivel internacional. ¿Y qué sucede con los agricultores o con la agricultura en el mercado global? Que en muchos casos hay que producir más para tener la misma renta. Me hablabas del caso de los melocotones. Tenemos que diferenciarnos. ¿En qué nos diferenciamos fácilmente o con más facilidad? En un producto transformado. En esto también Francia e Italia son grandes artistas. En el aceite, en el vino. Un producto transformado lleva el nombre de la tierra en la botella, en el envase. Nos hace relacionar el producto con el que lo ha producido, con el agricultor que ha hecho posible ese milagro, esa magia que es transformar una materia prima de la naturaleza en algo que al final disfrutamos en un desayuno como el aceite de oliva virgen extra. Eso solo lo consigue el que pone el nombre en el envase. Y si no ponemos el nombre, no estamos haciendo nada, porque al final el melocotón, si el que lo compra no aprecia el valor del origen, y hemos hecho esfuerzos en tu tierra, en Aragón, por ejemplo, con el melocotón de Calanda. Si somos capaces de trasladar al consumidor de que el melocotón de Calanda, o las peras del Rincón de Soto en La Rioja, o los albaricoques y melocotones de Gin en Albacete, son mejores que los que vienen de otros lugares. No solamente porque son productos con variedades adaptadas al clima y que por lo tanto tienen más sabor al recolectarlos y al consumirlos, sino que además son los nuestros, los han producido los nuestros, los que están viviendo en esos pueblos. Si somos capaces de hacer eso, haremos las cosas bien. Y es que no las hemos hecho bien y nos cuesta mucho hacerlas bien. Y entonces, en esa dirección es en la que hay que ir. En cuanto a hacer las cosas bien, y hablando ya de la acción de las administraciones y de la acción política, yo creo que no está claro y que está todavía por definir el papel o el impulso que puede tener la política, que yo creo que a veces es más limitado de lo que nos pensamos sobre estas cuestiones. Pero muchas veces lo que nos encontramos es que la propia acción administrativa pone trabas por no comprender el mundo sobre el que opera, el mundo rural sobre el que opera. Y te pongo un ejemplo. Yo conocí en Extremadura a un cabrero que vivía en Madrid y había dejado su trabajo en Madrid porque se había implicado con un proyecto que había desarrollado la Junta de Extremadura, llamado Proyecto Mosaico, para recuperar las actividades tradicionales y prevenir los incendios forestales gracias a crear un paisaje en mosaico, que no hubiera una masa forestal muy grande. Y entonces él recuperaba una ganadería con cabras que las llevaba a pastar a unos pastos públicos que le cedían, y con esos pastos él los mantenía, y entonces era un cuidador del territorio dentro de esa cosa, ¿no? Bueno, entonces este hombre se apunta, compra sus cabras, empieza su actividad, y cuando empieza a producir su leche y su queso se da cuenta de que no puede venderlo porque por una cuestión de trazabilidad, porque esas cabras han pastado en unos pastos, no tienen un pienso que los veterinarios han recogido, con lo cual esa leche y ese queso no se puede vender. Es decir, lo que la administración le ha dado por una mano, otra rama de la administración se lo ha quitado, porque muchas veces no se entienden entre sí, y creo que a veces lo que falta es una acción coordinada de toda la administración de entender la realidad de lo que se está pasando. Hay gente, una rama sensible, y luego otra rama por otro lado, que viene, hay un consejero de medio ambiente que hace una cosa, y luego viene el consejero de Hacienda por otro lado y lo capa y le cubre de impuestos, ¿no? a la persona que había animado que hiciera eso. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se acaban con estas trabas y estas incomprensiones? La normativa es general, intenta abarcarlo todo y entra poco en el detalle. Y cuando la normativa es europea nos cuesta todavía más entrar en el detalle, porque estamos hablando de una normativa que afecta a 27 Estados miembros para el futuro programa o la futura programación de la PAC. Y es dificilísimo encajar todas las piezas, que lo que se ponga en el reglamento sea lo que todo el mundo quiere, es imposible. Entonces hay que partir de una base normativa muy exigente que defienda el medio ambiente, los derechos de los consumidores y el futuro de la agricultura.
Eso es lo que tiene que ser la PAC. Y después hay que descender al territorio. Y hay que trabajar con la gente que está realmente en el territorio. Decía el ejemplo de los grupos de desarrollo rural, pero llevado a los agricultores y ganaderos, es que nosotros no podemos hacer una línea, y para mí es una obsesión, Sergio, absoluta. Lo saben los que trabajan conmigo, que algunos están incluso riendo porque sabe que es mi obsesión diaria. No podemos hacer una línea de ayudas para nadie si no la hacemos con los que van a ser beneficiarios de la ayuda. Y aquí estamos pensando, por ejemplo, en ganaderos. Si estamos pensando en los ganaderos que mantienen la oveja talaverana, o los ganaderos que mantienen la cabra celtibérica, o si estamos pensando en una gente que se va a tener que beneficiar de lo que nosotros hacemos, porque si no lo hacemos va a dejar de producir con la raza que tiene, porque hay razas más productivas, hay un mercado global que nos inunda y nos digamos, comprime y nos dificulta actuar. Si no lo hacemos con ellos, nos estaremos equivocando. Si luego la línea de ayuda no es útil para ellos, nos equivocamos. Hacemos un esfuerzo diario para acertar y aún así no lo conseguimos. ¿O no lo conseguimos siempre? Bueno, estamos trabajando en una ley de desarrollo rural, territorial y contra la despoblación en Castilla-La Mancha. En esa ley tiene que haber un planteamiento de coordinación entre administraciones y, por supuesto, a nivel estatal. De coordinación de verdad. No solamente es la coordinación entre ministros, consejeros, presidentes de diputación, no. Voy a decir una barbaridad, eso vale para poco. Al final, la clave está en que haya un planteamiento técnico que tenga presente el territorio al hacer una norma. Es decir, que esté pensando en el ganadero que realmente es necesario en el territorio. No podemos hacer una norma para todos. Yo creo que se acabó la época del café para todos. Yo soy muy contrario a que gente que no está en el medio rural se beneficie de las ayudas públicas. Y esto es también conflictivo o me genera enemigos, pero está claro que si los recursos públicos son reducidos, tenemos que hacer un uso todavía más eficiente de los mismos. Y tiene que haber una coordinación mayor de la que hay y, desde luego, el ejemplo que tú me decías, si hay un ganadero que está luchando contra los incendios forestales a través de un planteamiento de pastos en mosaico en un pueblo de Extremadura, la sociedad debe ayudarle. Y no es una cuestión solamente de los políticos. La sociedad debe ser consciente de que ese ganadero merece el reconocimiento y el apoyo público, con los impuestos de todos. Nosotros hicimos un pequeño... Igual con que le dejen vender los yogures ya vale. Quiero decir, ya es un reconocimiento ya suficiente para él. Bueno, ese es el mejor reconocimiento. Eso. Ese es el mejor reconocimiento, pero hay que tener en cuenta los derechos de los consumidores, la salud pública, la normativa sanitaria a nivel europeo, higiene y salud. Es decir, esto es muy complicado. Nos hemos convertido en una máquina burocrática. La Unión Europea es la mejor máquina burocrática del mundo. Avanza lentamente, arrasa con todo, pero burocracia toda la que haga falta. Y claro, al final, proyectos de este tipo tienen enormes dificultades. Aquí, precisamente para eso que tú decías de los incendios forestales, pusimos en marcha una medida que ha sido un éxito. En pueblos muy pequeños, fundamentalmente de la provincia de Cuenca, en la serranía de Cuenca, para que las ovejas y las cabras de nuestros pastores, de nuestros ganaderos, que son, y lo quiero decir muy claro, los únicos que quedan en esos pueblos, se convirtieran en ovejas bomberas, en ovejas y cabras bomberas. Estamos pagando porque haya ganaderos en la Vega del Codorno, por ejemplo, en la serranía de Cuenca, para que no haya incendios forestales. Bueno, esto es lo que tiene que hacer la sociedad. Y la sociedad debe conocer lo que hacen sus políticos, porque si los políticos vamos sin la sociedad, nos estamos equivocando. Y aquí hacemos ese esfuerzo permanente, aún no consiguiendo los objetivos al 100%. Una última cuestión, y te voy a pedir que seas breve, porque para que no se nos descuadre mucho más de lo que ya tenemos descuadrado ya el planning. Se ha aludido, y ha aludido la alcaldesa, a la declaración de Sigüenza, que se celebró hace un año, en diciembre de 2018 aquí, en la cual se aprobó un decálogo de medidas que se recomendaban, algunas de aplicación muy general a muchos territorios despoblados, otros pensadas específicamente para Guadalajara y para Castilla-La Mancha. Se ha hablado pues, de reconocer una singularidad jurídica, de hablar de diseñar una fiscalidad especial, de cosas que ya se han hablado.
del apoyo, evidentemente, a la producción local, que es lo que estábamos hablando ahora con los cabreros, pero había un punto 3 que es el único que querría, porque no tenemos tiempo de más, comentar, que me parece que es muy importante porque habla de una situación que afecta directamente y de lleno y de forma muy palmaria a la despoblación. Es que el punto 3 pide un complemento salarial del 25% para los profesionales que trabajen, para médicos, para profesores, para gente de la administración pública, que cubran plazas, porque evidentemente uno de los grandes problemas es que no se cubren plazas especializadas, ¿no? Yo en mi tierra, en Teruel, en una ciudad capital de provincia como Teruel, no hay cardiólogo. O sea, no hay cardiólogo en el hospital, porque se cubrió la plaza y no se presentó nadie. ¿Cómo se incentiva eso? Y cómo es uno de los grandísimos problemas que tenemos, ¿no? Pues sin duda hay que hacerlo. Hay que trabajar para que la gente se quiera quedar a vivir voluntariamente en los pueblos, y para ello hay que facilitar las condiciones también laborales mejores posibles, y hay que priorizar o dar un trato preferente al que decida irse a un pueblo. Cuentas lo de Teruel y es un drama, ¿no? Porque es la capital de una de las 50 provincias de nuestro país y parece tremendo estar hablando de esto en el 2019. Bueno, lógicamente sí, tiene que haber exenciones fiscales para el que ponga un negocio en el medio rural, tiene que haber mejores condiciones laborales para el que quiera trabajar en profesiones como estas, que dependen generalmente de la administración. Hay que ir en esa dirección. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección en la medida de lo posible en Castilla-La Mancha, en la Ley de Desarrollo Rural, en la Ley de Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación, en la que estamos en este momento inmersos, pero no quiero acabar sin hacer referencia a una cuestión que también mencionaba la alcaldesa, la de las mujeres rurales. Estamos hablando de la mitad de la sociedad en su conjunto. En el medio rural lamentablemente no llega al 50% de la sociedad. Necesitamos que haya muchas mujeres que voluntariamente quieran quedarse a vivir en el medio rural, y ella hacía referencia a un estatuto de las mujeres rurales que acabamos de aprobar. Y para mí una de las mayores satisfacciones no es ya el simbolismo de la propia norma, que tiene cuestiones muy concretas, sino precisamente una de ellas, que las empresas que quieran recibir ayudas públicas en el futuro en Castilla-La Mancha, en el medio rural, van a tener que incorporar a las mujeres en los órganos de decisión. Porque hablamos mucho de la presencia de los trabajadores en el medio rural, de la presencia de las mujeres, de hacerlas visibles, pero lo que hay que hacer verdaderamente es empoderarlas y que las mujeres tengan capacidad de decisión. En el medio rural las mujeres sufren una doble discriminación, y creo que también, incidiendo en esta cuestión que está también en el manifiesto de Sigüenza, estamos colaborando realmente a evitar la despoblación y estamos colaborando al desarrollo económico de un territorio sin el cual no podemos entender nuestra realidad presente y futura. Bueno, me alegra mucho que te pienses así, porque precisamente enlazamos con la próxima mesa, la primera de las mesas, que trata precisamente además sobre la mujer en el mundo rural. Francisco, de verdad, muchas gracias por haber respondido, por esta conversación, por haber asistido y por participar y formar parte de esta jornada sobre la despoblación. De verdad, un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.